Tuya que inguiande. La cultura del pueblo afroecuatoriano. Imagu tatarrico juniari. Oye, ¿qué haces con una canasta? Yo evito la contaminación del ambiente por el plástico. ¡Wow! Interesante. Ah, ¿tú eres de Abre el Pico? Pues sí. Oye, me has dado una gran idea. ¿Qué te parece si me acompañas a hacer unas entrevistas con respecto a la contaminación? Claro, vamos, pero luego me acompañas a hacer las compras. De ley, eso, vamos. ¿Qué opinas de esta imagen? Triste. Está con oxígeno porque está muriéndose el mundo. La contaminación global que trae como consecuencia el que vayamos acortando los niveles de vida. El mundo está decayendo por los gases o por lo que talan los árboles. ¿Por qué cree que está enfermo? Por la contaminación, por la destrucción a la naturaleza. Por los abusos de nosotros, de los seres humanos, que no tenemos conciencia de cuidar la naturaleza. ¿Cómo contaminamos normalmente nosotros? Contaminamos el agua cuando desechamos productos químicos. Botamos la basura donde quiera, talando árboles. En la Constitución decimos que tenemos que cuidar la Pachamama, pero nadie hacemos caso de eso. Nosotros mismos somos los que causamos el daño y nos estamos causando el daño a sí mismo. Lucely, el planeta está enfermo. La gente dice y está consciente que es por nuestra causa. Por mi culpa, por mi culpa. Oye, ¿qué haces? La gente reconoce que está mal, o sea, estamos conscientes, pero da igual. Mire. China Pachamari, Ñuka Juchamanta, Ñuka Juchamanta, Ñuka Juchamanta, Ñuka Juchamanta. ¿Usted sabía que hay bastante plástico botado en la naturaleza? Sí. ¿Y qué le dice eso? Que tendríamos que reciclar y no botar así al campo, porque se ve feo y contaminamos el medio ambiente. Hay una cantidad bastante grande que está obstruyendo, matando a lo que son los animales del mar, lo que son los pescados, delfines, todo el mundo está con el plástico, están muriendo. Bueno, estamos en una sociedad que no estamos apreciando lo que es la naturaleza y estamos contaminando a como de lugar. O sea, rompe el corazón, ¿no? O sea, a plena vista que le veo ese video, o sea, es algo que estamos destruyendo, o sea, nuestra madre tierra más bien. Que me parece muy mal que hagan eso. ¿Cómo esto afecta a los animales? Y en sí se contamina, mueren todos los seres vivos, digamos los animalitos que existen en el río. Esto beben los animales del campo. Entonces también hay regadíos a los terrenos y también contamina la alimentación. Los animales que viven en el río se pueden enganchar con las bolsas, se ahorcan con los mismos pitas. El hecho de contaminar es que estamos matando no solo los animales, sino la vida misma en sí, el planeta, la Pachamamita, ¿no? En definitiva. ¿Y quiénes somos los responsables de todo esto? Nosotros. Los seres humanos, las industrias, más que todo, la industria irresponsable. El ser humano es el único responsable de todo esto. Nosotros, o sea usted, o sea yo, o sea todos somos responsables. Ñuka Juchamanda, ñuka. ¡Ay! ¡Tonteras! ¡Hagámonos cargo! ¿Usted se serviría esos nuevos menús? No. ¿Por qué? Porque sería raro que estuviéramos comiendo plástico o cosas así. No. ¿Les daría usted de pronto a sus hijos? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque no es recomendable para nuestros hijos, porque nos hace mal en la salud, en todo.
Horrorizados. Les da pena. Sí. Vergüenza también da, ¿no? ¿Quién no ha utilizado fundas plásticas? ¿Quién no ha botado fundas plásticas? Y ni siquiera se preocupan a dónde va. Bueno, yo desde ahora me comprometo a cada vez que compre a decir no más fundas plásticas. Ahora sí podemos ir a hacer las compras. Claro, pero en la canasta. Vamos. Tuya que inguiande. La cultura es